Le doy la bienvenida a Iramis Hernández Echevarría. Buenas por aquí, muchísimas gracias por la invitación, María Isabel. Nada. Bueno, esta invitada mía, Iramis, tú me vas contando, primeramente, dime de forma un poco reducida quién eres, cuántos años tienes, qué haces. Bueno, mucho gusto a los que nos están mirando en este momento. Me llamo Iramis Hernández Echevarría, como dijo María Isabel. Soy una mujer cubana de 48 años. Estoy casada hace 27 con mi esposo Francisco, Uy. Francesco en italiano. Tenemos dos hijos, Francesco de 26 años y Morena de 20 años. En este momento trabajo en un catering de comida danesa y nada, aquí estamos ahora en Dinamarca. Ajá. Iramis, ¿cómo ha sido eso de Italia para acá? ¿Fue algo que ya lo tenían planificado? ¿O fue... Sí, bueno, voy a tratar de explicarte brevemente. Vivimos en Cuba un poco de tiempo, donde conocí a mi esposo, y tuvimos a nuestro hijo, y cuando mi hijo tenía 3 años nos mudamos para Italia. Y ahí mi hijo empezó la escuela y todo. Y después de un tiempo decidimos mudarnos para acá, para Dinamarca. Ah, mira, qué bien, qué bien. Quiero decirles una cosa que se me olvidó. Recuerden que transmito desde la ciudad de Copenhague, la ciudad de los cisnes. Cada vez que yo veo un cisne, yo digo, ¿será un príncipe? Le doy un beso. Puede ser. Caigo, Nunca se sabe, puede ser. Tú sigues besando cisnes. A lo mejor un día. Bueno, Iramis, ¿qué significa para ti la palabra negra? Bien, mira, es una palabra de la cual me siento muy orgullosa, antes que todo. Pero también conlleva mucha responsabilidad histórica y social. Oye, qué buen punto ese. Sí, que es mi punto de vista. Ajá. Histórica porque, por supuesto, venimos con el DNA de nuestros ancestros, de todas las cosas que pasaron hace muchísimos años, por supuesto, pero traemos esa herencia. Y social porque todavía hay muchos problemas con los negros. Sí. Iramis, ¿te ha pasado a ti, porque bueno, las dos venimos de Cuba, ¿te ha pasado a ti una cosa de, oye, mi negra, ¿cómo tú estás, mi negra? ¿Te sientes bien, mi negra? Ven para acá, mi negra. Y para nosotros siempre fue una cosa normal y de repente llega a un país donde tiene una determinación o tiene más claro qué es el racismo y de repente se sienten extraños los daneses mismos que dicen, él te ha dicho negra. Sí. ¿Cómo tú has llevado eso de no sentir que la palabra negra sea como de racismo, como sea, ¿cómo lo has sentido tú? Bueno, mira, voy a contar mi experiencia. Obviamente cada persona tiene una experiencia diferente. Yo nunca sentí el peso de ser negra hasta que me mudé a Italia. Porque sí, es así. Porque en Cuba, ¿sabes? Somos de todos los colores, somos blancos, somos negros, qué bonitos son los dos, como dice la canción. Ella es negra, eres blanco. Pero bueno, cuando llegué a Italia, de Cuba, y en mi familia nunca se vivió ese problema de eres negra o algo, yo me encontré con una pared mucho más alta de la que era mi alegría y las perspectivas que yo tenía cuando me mudé. Y me di cuenta que todo el mundo me miraba, no de una manera normal. Sí. Hasta que un día le pregunté a mi esposo, a mi Francesco, y le dije, ¿pero por qué me están mirando así? Y me dijo, ¿te parecerá mentira? Pero te están mirando porque tú eres negra. Y yo me quedé como que, bueno, pero ¿y? Y entonces sí, tuve que aprender muchísimo sobre mí misma. Tuve que excavar dentro de mí y entender cuánto el ser negro es importante y cuántas cosas yo podía transmitir a esas personas que me miraban así. Y te voy a decir, no es por racismo, porque hay muchas personas que no es que son racistas,
tienen miedo a lo desconocido. Claro. No. Y somos también algo exótico, algo así. Yo estuve el fin de semana pasada trabajando en Eger, que es una isla que hay en Dinamarca. Estuve trabajando, cantando con un grupo que tengo, ¿no? Un trío. Y, a ver, yo llevo 30 años fuera de Cuba. Y de repente vi que la gente hacía así. Hasta que yo le pregunté a mi novio, ven acá, ¿tú has visto que me están mirando extraño? Y él me dijo, sí, es que no hay mucha gente de tu color en esta isla. Y no es el hecho de racismo, sino que es lo nuevo. Claro. Y que dice, bueno, y ella que tiene ese color, ¿cómo ha llegado aquí? Porque empiezan todas las dudas, ¿no? Hay muchas dudas y dudas, ¿no? De muchas formas, ¿no? Irames, ¿has sentido tú diferencias del trato como negra de país a país? Es decir, cuando saliste de Cuba, ¿sentiste diferencia en Escandinavia a Italia, por ejemplo, que tú viviste ahí mucho tiempo? Sí, muchísima. La realidad es esa, muchísima. Me siento, bueno, desde que nos mudamos para Dinamarca, que yo no tengo que esforzarme o demostrar por qué una negra vino a vivir en Dinamarca, cosa que yo tenía que hacer en Italia. Tienes que demostrar mucho sobre ti, quién eres, que no te comes a nadie, que eres una mamá igual que todas las demás, que puedes trabajar en un lugar italiano, que puedes ser gentil, que puedes aprender el idioma y hablarlo bien. Cosas que yo no tengo que demostrar aquí. Es un plus, es algo que define mi personalidad, pero no es una guerra, vamos a decir. No es una guerra, sí. Mira, yo te puedo entender porque yo también sentía como una barrera en los 30 años que llevo fuera, ¿no? Viví muchos años en España, viví en Noruega y en España siempre sentía una barrera. No sé cómo estará España hoy en día, porque te estoy hablando del año 2000. A ver, yo estuve en España cuando las pesetas y cuando el euro, es decir, que en aquel tiempo también era muy nuevo esto de ser negro. Aunque bueno, yo sé que en España todavía sigue lo de los negros, es un tema delicado. ¿Cómo tú has sentido esto de ser negra, venida del tercer mundo, tanto en España como en Italia, sí. como en Dinamarca? Mira, fue un cambio muy brusco, porque ser negro en Cuba es normal. Tú puedes ser tú, con toda tu sabrosura, tu caminado, tu risa. Es verdad que sí. Sabes que los negros nos reímos con el cuerpo, no nos reímos solo con la... Es un estruendo, es un estruendo. Es muy lindo, pero tú estás en tu país. Cuando vas a otro país, te pueden hasta malinterpretar esa risa. Porque una negra cubana, joven, que se ríe así es como un ven hacia mí, ¿no? Puede ser interpretado así. Y entonces tienes que corregir hasta la risa para no ser malinterpretada. Tienes que corregir el saludo, tienes que corregir la mirada, tienes que corregir y al mismo tiempo no perder tu identidad. Oye, que eso que me estás contando es súper difícil. Y seguro que muchas de ustedes que nos van a ver en este podcast han pensado lo mismo. ¿Tú viviste en qué parte de...? En Nápoles. En Nápoles. Yo tengo muchas historias de Nápoles. Me imagino. De las veces que yo estuve, me sentía como... un acoso de la negra, llegó la negra. Yo me recuerdo que mi hija estaba pequeña y me decía, mamá, te están tirando besos. Sí. Mamá. Y yo decía, pero ¿esto qué cosa es? No me... Una cosa es, como en Cuba, los hombres dicen piropos, que tú te sientes, ay, yo me siento mujer porque... Pero una cosa es sentirte de, a ver, te toco, a ver qué es esto. Y cuando llegas a Escandinavia, eres como, sí. ¿Sentiste eso mismo? ¿Tienes experiencia?
a ver, cuéntame una experiencia que tú sientas que todavía lo sigues recordando. Mira, tengo muchísimas, la verdad. A ver. Pero una que me chocó muchísimo. Yo iba con mi hijo jugaba baloncesto, tenía 8 años más o menos. Iba con mi hijo caminando y un carro con 3 o 4 chicos me empezaron a decir cosas no lindas, ¿ok? Y mi hijo me preguntó qué cosa era esa definición de mujer no para bien que me habían dicho, y yo tuve que explicarle a un niño de 8 años qué cosa era eso. Y él me miró y me dijo, pero tú eres mi mamá. Como diciendo, yo no entiendo por qué te están diciendo eso, porque tú eres negra, pero tú eres mi mamá. Y para mí eso fue muy triste, porque las personas que iban en ese coche eran jóvenes. Y yo dije, si esa generación es así, ¿qué podemos esperar para lo que viene después? Claro. Cuando tú me dices esa historia, me ha tocado algo, ¿no? ¿Qué le puede uno decir a los hijos cuando uno mismo, junto con ellos, tiene esa experiencia de racismo? ¿Cómo le explicas a tu hijo cómo tú le explicas a un niño que te están diciendo negra, eres esto, eres lo otro? Yo recuerdo cuando yo vivía en España, yo vivía en Madrid un tiempo y yo vivía en un edificio, en un ático, que yo no era la que lo había alquilado, era el padre de mi hija que tenía una profesión que podía estar en ese ático, pagárselo. Pero era un edificio que tenía un portero que nos abría la puerta, que no sé qué. Yo, cubana al fin, le decía al portero, niño, deja la puerta, vente a mi casa, vamos a un café, unos frijoles, una cosa. Y él, no, que tengo que botar la basura. No, la basura la boto yo. Y todas esas cosas, ¿no? Bueno, en fin. Y una de las veces que yo bajaba en el elevador con mi hija, hubo una señora que se me acercó y me dijo, en el elevador, un elevador de estos chiquiticos, de los antiguos, que me dijo, hola, ¿cuántos años llevas trabajando, cuidando niños? Yo me quedé así. Y mi hija, que ya entendía un poco, bastante el español, y así, pero para ella fue gracioso porque ella sabía qué cosa era cuidar niños, ¿no? Y yo me quedé así, yo le dije, no, yo vivo aquí, yo vivo en este edificio. Y aquella señora, yo sí. Después le tuve que explicar a mi hija, porque ella me dijo, mamá, ya se molestó. ¿Cómo le explicas a un niño que tú estás recibiendo un racismo? Por supuesto. ¿Qué tú le dices? Porque quiero decirte una cosa, nuestros hijos también han recibido ese racismo. Y si tú no lo explicas, si tú no lo educas, que va a llegar un día que hay diversidad, que te pueden decir esto, que te pueden, ellos la pueden pasar. Exacto, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mal. Iramis, ¿cómo te has sentido tú siendo negra en Dinamarca? Ah, muy bien. Muy bien. Mira, en primer lugar porque, por lo menos lo que he visto, los daneses, sea hombres que mujeres, aman lo exótico, ¿ok? Aprecian las personas que son diferentes. Eso es verdad. Y te lo demuestran con esa sonrisita, que quiere decir muchas cosas, ¿ok? Porque puede decir también chao, pero bueno, puede decir también hola o bienvenida en Dinamarca, lo que sea, sí, con esa sonrisita. Y me gusta muchísimo que cuando un hombre te ve, te habrá pasado a ti también, sí, no te mira de aquí para abajo. No. Te mira a los ojos, te hace esa sonrisita y eso es muy cómodo. Sí. Porque yo no me siento acosada, como dijiste antes, con respecto a hombres que te están cayendo atrás. Te sientes que te ven como persona. Exactamente. Como una persona. No, es muy lindo, sí. Te digo que es muy lindo. No sé cómo estará España o Italia actualmente con respecto al racismo, pero donde único yo me he sentido bien recibida es en Escandinavia.
esto de estar explicando todo el tiempo en España el por qué y el por qué y que esto y que lo otro y porque tú vives así y porque yo no vivo así y esta negra llegó con esto y esto de cosas es llegar a los pueblos y en aquel que yo trabajaba en una compañía de danza y cada vez que veía que llegábamos las cubanas, ¡ay! Las cubanas vienen a enseñar, ya tú sabes. Buena, mucha honra, no era así, pero buena, mucha honra. Mucha honra, ¿sí? Pero esto de sentir que me miren como persona, que me miren por mis cualidades, ojo, quiero decir una cosa. Esto que estamos hablando es del racismo, porque Dinamarca tiene muchas cosas debajo del tapete, claro, que hay racismo, hay muchas cosas de integración que no estamos hablando aquí, que ese es otro tema que ya lo tocaré en otro. Estamos hablando del color. Irames, ¿no te ha pasado a ti que cuando tú estás, ahora que ya vives aquí, llegas a Italia de vacaciones y ves a los africanos vendiendo sus cositas, ¿no te ha dado una cosa así como... Mira, Marisabel, te voy a hacer una historia muy breve. Donde yo vivía, que es la casa de la familia de mi esposo, siempre veía pasar una chica africana corriendo cabizbaja, como si estuviera escapando de algo. Y un día la paré y le dije, párate un momento, ¿por qué tú estás corriendo así? ¿Tú vives aquí? Y me dice que ella cuidaba niños de una familia italiana. Y le digo, pero ¿por qué tú corres así que parece que estás escapando? Y me dijo que cuando ella pasaba, desde que bajaba del tren hasta que llegaba a la casa, muchas personas le decían cosas, ¿no? La ofendían. Y yo le dije, mira, tú no tienes que avergonzarte de nada, porque tú vienes aquí a trabajar, como cualquier otra persona en el mundo. Ella empezó a llorar. Y eso me dio muchísimo sentimiento, porque ella estaba trabajando. Y le dije, tú tienes que levantar tu cabeza y ser orgullosa de lo que... Más nunca la vi. Creo que ese fue el último día que ella fue a trabajar ahí. Parece que la lección que tú le diste, ¿quién sabe? No solamente el zarandeo. ¿Quién sabe? Fue un zarandeo. Un zarandeo, porque hay veces que uno necesita como un zarandeo para decir, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué estoy dejando que me traten así? Exactamente, eso es. Pero mira, estuvo muy buena esa lección porque nosotros que hemos aprendido sola a este acoso de racismo en todos los sentidos, no tuvimos a nadie que nos dijera, haz esto, haz lo otro. Hemos tenido una furia, hemos llorado, hemos dicho, ¿por qué me han dicho esto? Recuerdo una anécdota en España, que yo estaba buscando un piso para que mi hija y mi esposo fueran. Yo estaba sola trabajando en la compañía de danza y yo andaba con todos los papeles de mi esposo, de su trabajo, de cuánto ganaba, de los impuestos, no sé qué. Y yo buscando, yo me tardé un mes en encontrar un apartamento en alquiler. Wow. Lo que me dijeron las inmobiliarias fue horrible. Hasta que una vez ya yo exploté, que yo dije, hasta aquí llegó esto, que yo le dije a mi esposo, en aquel tiempo era mi esposo, le dije, tienes que venir tú a buscar el alquiler porque ya yo no puedo más. Hubo un hombre en una inmobiliaria que cuando yo le presenté los papeles de él, ¿cuánto ganaba? Dijo, no, pero esto no... A ver, dime la verdad. ¿Vas a hacer un puticlub? ¿Estás lavando dinero en blanco? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo le dije, no, es lo que gana mi marido. Él es médico y en cualquier parte del mundo un médico gana bien. Hasta ahí yo dije, no puedo más. Lloré muchísimo, lloré. Yo dije, esto no puede ser. Y me miraba y decía, pero si yo soy normal, yo soy muy amable, soy buena, todas esas cosas. A veces no basta. No, a veces no basta. Pero bueno, en aquel tiempo no existía este movimiento que hay sobre el racismo,
color. Yo muchas veces digo en mi trabajo, ¿no? Como jodedera, ser negra hoy es súper popular. Y él me dice, sí, es verdad, es popular. Bueno, era hora. Ya era hora que nos toca la olla, qué bueno que nos toca ser popular. Mira, Iramis, ha sido muy bueno esta primera parte, muy interesante. Yo sé que van a venir muchas preguntas y muchas cosas. Nos vamos un momentico a nuestro sponsor, la chica de la empanada, la dominicana, y regresamos. No te me vayas, que esto lo que viene ahora es, ya tú sabes. No se duerman, ¿eh? Por favor, no se duerman. Bueno, si una copita no está mal.